Hola, buenos días. Espero que se escuche bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar el webinar. Lo primero, muchísimas gracias por que bueno, nos acompañéis en esta mañana, en este webinar, pues bueno, en uno más de los que solemos organizar en Oreca. Para cualquier pregunta que tengáis podéis utilizar el chat, ¿vale? En la medida de lo posible pues intentaremos responderos en el mismo webinar y si no, pues bueno, recopilaremos las preguntas o los comentarios y os contestaremos una vez finalizado. Bueno, pues hoy, como sabéis, venimos a hablar de analítica, ¿vale? Pues bueno, de cómo tenemos un foco bastante centralizado en la pyme hoy, pero no es solo para pyme, ¿vale? Eso sí que lo queremos dejar claro. Pero bueno, sí que es cierto que sabemos que, bueno, pues que la pyme a veces adolece un poquito, ¿no? De no llegar a esa parte de analítica de negocio y bueno, pues hoy queremos enseñaros cómo es para todo tipo de empresas y lo haremos con Power BI. Estoy con mi compañera Ainhoa Peña, ya os saludará después cuando entre en su parte. Yo soy Arrate Sánchez, subdirectora de Desarrollo de Negocio de Oreca IT. Y bueno, pues sin más preámbulos vamos a ir adelante. Muchos de los que estáis conectados ya os conocemos y sabemos que nos conocéis también, pero bueno, algunos no. Y luego también, bueno, este webinar estará colgado en YouTube y por eso pues creemos que es importante comenzar presentándonos, ¿no? Para todos aquellos a los que pueda llegar este webinar una vez publicado en nuestro canal. Bueno, pues en Oreca IT somos una empresa tecnológica especializada en la digitalización de procesos de gestión de negocio y entornos productivos, fundada pues en 2009, ya llevamos unos añitos de camino. Tenemos sedes en País Vasco, que es donde empezamos, como veis ahí, en Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, y también desde hace unos años pues tenemos sede en Barcelona. Bueno, somos un equipo de más de 130 especialistas en SAP y bueno, otras tecnologías, y hoy es especialmente importante este apunte porque pues precisamente vamos a hablar de una de Microsoft, ¿no? de Power BI. Y bueno, pues al final lo que queremos es encontrar la mejor solución específica para vuestro caso. Pues eso, nosotros al final nos movemos muy bien en el ecosistema SAP, pero sabemos que hay soluciones pues muy desarrolladas y muy maduras en el mercado que trabajan muy bien además en el ecosistema SAP y bueno, pues que queremos también poner a vuestra disposición, pues como es el caso de Power BI en el webinar que nos atañe hoy, ¿no? Bueno, como veis, ofrecemos soluciones de ERP, de sistemas MES, de captura de datos en planta, así como otro tipo de digitalizaciones, tanto para la gran empresa como para la pyme. Lo dicho, hoy sí que es verdad que tenemos un enfoque poquito pyme, pero no demasiado. Hay mucha gran empresa que todavía está flojita en cuanto a analítica. Somos especialistas, lo que digo, en tecnología SAP, Microsoft. También contamos con un gran portfolio de productos propios porque somos desarrolladores de nuestras propias soluciones. Incorporamos tecnologías como la IA o el IoT, pues bueno, allá donde haga falta. También contamos con una línea integral para pymes, un equipo especializado en el ERP de SAP que trabaja para las pymes y otras soluciones que podemos desarrollar para este estrato de empresas. Bueno, en nuestro servicio destacamos la opción también de alojar las aplicaciones, los sistemas ERP o los sistemas MES en nuestro propio CPD, ¿vale? Contamos con nuestro CPD en las instalaciones de Vitoria-Gasteiz, pues bueno, con todas las medidas de seguridad para garantizar la alta disponibilidad de vuestros sistemas. Bueno, estamos certificados por diferentes certificaciones ISO, ¿vale? Que tenemos que actualizar cada año, como son la 20.001, la 27.001 y la 9.001. Y bueno, pues esto lo que hace es garantizar el servicio que os podemos dar. Vale, nuestras oficinas, como veis, pues bueno, esta es gente de Oreca de verdad, ¿vale? No son fotos de archivo, aquí nos podéis ver a nosotros. Y bueno, y sin más preámbulos, pues empezamos con el webinar. No obstante, os invito a pasaros por nuestra web, a mirar también nuestro canal de YouTube, nuestro blog, que tiene mucho repositorio de documentación interesante. Y bueno, pues ahí nos podéis conocer un poquito más. Vale, pues vamos con ya la parte de analítica con Power BI. Bueno, yo voy a hacer un poco un contexto general. Al final, bueno, yo estoy sobre todo más enfocada en la parte de ventas, ¿no? Y luego vendrá Ainhoa a contaros pues más específicamente cómo hemos estructurado este servicio. Bueno,
Entonces, hoy es verdad que no queremos hacer una sesión técnica, ¿vale? Si estáis esperando jerga rara y mucha terminología de programación, pues no va a ser el día. Queríamos hablaros de algo mucho más importante, y es que, bueno, básicamente de cómo las pymes pueden tomar mejores decisiones utilizando sus propios datos, ¿vale? Como decía antes, a veces nos encontramos con que, bueno, pues a la pyme le cuesta llegar, ¿no? Un poquito a ese nivel de explotar la analítica para tomar decisiones de negocio. Y bueno, pues bajo nuestro punto de vista, da igual si trabajáis con SAP Business One, con cualquier otro ERP, o si todavía estáis con clásicas hojas de Excel, pues bueno, podéis hacer analítica de negocio, pues bueno, dentro de este servicio que os hemos preparado para vosotros. Bueno, ¿cuál es un poco el contexto actual? Pues bueno, que hoy en día vivimos en una realidad muy clara, y es que tenemos más datos que nunca, ¿vale? Las fuentes de datos son muchísimas, casi ilimitadas y cada vez más. Cada venta que queda registrada es un dato, cada pedido que hacemos pues es un dato, cada factura que emitimos es un dato también por sí mismo, cada movimiento de almacén o cada interacción con clientes, ¿vale? Que al final, pues bueno, todo proceso de negocio genera datos que van dejando su rastro y que podemos explotar. El problema, por tanto, no es la falta de información, es pues bueno, el tiempo que tenemos para analizarla y para interpretarla también. Los ciclos de decisión pues son muy rápidos, cada vez pues bueno, la economía y el mundo en general se mueve muchísimo más rápido, la competencia es mayor, los márgenes son más ajustados, y por eso es importante pues acertar con las decisiones empresariales que tomamos. Y sin embargo, pues bueno, muchas empresas siguen trabajando con informes manuales de pues exportar el dato, copiar, pegar, cruzar el Excel, que bueno, desde luego no les ayudan a ser ágiles en la toma de decisiones. Y bueno, pues esto genera tres consecuencias claras. Decisiones basadas en información parcial. Al final, bueno, pues tenemos que seleccionar qué dato queremos tratar, y no siempre igual hacemos esa selección de la mejor forma posible. Una casuística muy habitual que nos encontramos en las empresas, y es la falta de confianza en los números. Muchas veces hay mucha pyme y no pyme que hace un trabajo de, bueno, pues de reporting, ¿no? De generar esos informes, pero les falta confianza en el dato que sacan. Tienen ahí como un susmo de que no es muy correcto lo que les está mostrando. Entonces, pues bueno, al final no nos vale para nada. Y sobre todo, pues eso, muchísimo tiempo dedicado a tareas que no aportan valor, ¿no? Como decía, pues ese copiar, pegar, fórmulas de Excel, que bueno, al final podríamos estar dedicando a algo mucho más operativo. Y por eso, bueno, pues nosotros queremos llevar la empresa hacia una solución con, en este caso, Power BI, bueno, pues con un objetivo claro, que sería poder ofreceros una visión clara del negocio, con unos datos actualizados, mucho menos esfuerzo manual. Al final lo que queremos es pues que tengáis un reporting optimizado y automatizado, y queremos que el equipo pues eso, deje de preparar informes y empiece a analizarnos. Queremos reuniones donde se hable de decisiones y no de si el Excel pues está bien o ha dado problemas por 15ª vez esta semana. Así que bueno, aquí es donde entra la solución de Power BI. No sustituye a vuestro ERP, ¿vale? Como digo, esta solución de Microsoft convive muy bien con ecosistemas SAP, ya sea con el ERP o incluso con otro ERP, ¿vale? Al final, pues bueno, es una solución para explotar el dato. Incluso ni siquiera tiene que sustituir a vuestros Excels, aunque bueno, desde Oreca el mensaje que tenemos que daros es que podéis dar un paso más de ese Excel, ¿vale? Pero bueno, si los tenéis muy manidos y los tenéis muy hermanados, pues os los podéis quedar. Por tanto, pues eso se coloca encima como una capa analítica, se conecta directamente a vuestros datos, los transforma, los cocina, nos gusta decirlo a nosotros, y los convierte en información visual estructurada y automática. Y bueno, es el paso lógico para cualquier pyme que quiera profesionalizar su gestión sin complicarse la vida. Ahora ya le voy a dejar a mi compañera Ainhoa Peña, que es la responsable del área de Analytics, claramente, pues bueno, que os cuente un poquito más detalles sobre esta plataforma, pero también cómo hemos estructurado el servicio, ¿vale? Hoy no vamos a hablar de cómo se utiliza Power BI, sino de cómo hemos organizado un servicio para que podáis explotar el dato de vuestra empresa adaptado un poco a las necesidades y a la madurez que tenéis hoy en día. Todo tuyo, Ainhoa. Es que ricasco, Rate. La verdad es que vaya introducción, nos lo deja
perfecto para seguir hablando un poco más y ir más al fondo de qué es Power BI, ¿no? Al final, yo creo que está claro que Power BI está en boca de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo nos enseña informes muy chulos, con mucha información, pero la pregunta es, ¿qué es exactamente Power BI, no? Básicamente, Power BI es la plataforma de análisis de datos de Microsoft, que permite conectar múltiples fuentes de datos, modelar la información y luego a partir de ahí crear esos informes interactivos que son el resultado que nosotros hemos podido ver a cualquier compañero, ¿no? Bueno, y al final un poco la función principal de Power BI es lo que decía, es conectar diferentes múltiples fuentes de datos, como puede ser Excel, RPs, CRMs, bueno, cualquier casuística que podamos tener en nuestra empresa, los transforma y los limpia para tener esos datos pues de forma mucho más clara, ¿no? Y que sean realmente confiables. Y luego al final, bueno, pues lo que conseguimos es que una vez que tenemos todos estos datos procesados, podemos ser capaces de crear esos informes interactivos y 100% personalizados a las necesidades que podemos tener, ¿no? En nuestro día a día. Y bueno, también uno de los puntos fuertes es que al final podemos compartir la información con diferentes usuarios, ¿no? No dependemos de ese Excel en local que podemos tener en nuestro equipo, sino que bueno, al final todo el mundo puede tener esos cuadros de mando en Power BI a mano. Y bueno, para mí lo fundamental como buen analista de datos os diría que esa toma de decisiones basadas en datos en tiempo real, ¿no? No estamos en intuiciones ni en puntos subjetivos, sino que realmente tenemos la información delante de nosotros. Pero aparte de todo esto que os comentaba, quiero destacar unos beneficios clave que considero que tiene Power BI y que aporta mucho valor en nuestro día a día. Voy a ir pasando uno a uno y luego si tenéis cualquier duda podemos comentar, como comentaba antes Arrate, cualquier duda que pueda surgir. En primer lugar, estaría la parte de centralización de la información. Todos los datos en un único entorno, sin depender de múltiples Excels, sin informes duplicados, sin dudas sobre cuál es la versión correcta. Al final, lo que conseguimos con Power BI es tener una única fuente de la verdad y de los datos. Por otro lado, tendríamos la parte de toma de decisiones ágil. Bueno, ya sabéis que los datos se actualizan automáticamente con Power BI, es decir, no tenéis que estar esperando a que alguien actualice el dato, que os lo pase en Excel, sino que siempre va a estar actualizado ese último dato en Power BI. Esto significa que podéis detectar cualquier desviación, cualquier oportunidad e incluso algún problema mucho antes de lo que estáis haciendo a día de hoy si todavía no trabajáis con el reporting de datos, ¿vale? Luego también tenemos la parte de la visualización, que es la parte o el resultado más claro que podemos tener, ¿no? Que sería esos gráficos, esos KPIs, esos indicadores que nos pueden indicar pues alertas, si vamos bien, si vamos mal en nuestro flujo del año. Y al final no hace falta ser analista para entender la información, porque es que gracias a estos paneles que nos proporciona Power BI, bueno, pues podemos entender en un solo vistazo qué nos están diciendo los datos y al final tiene una parte muy, como se dice en inglés, user friendly, ¿no? Que nos ayuda a cualquier tipo de usuario, no solo al nivel más técnico, poder utilizar esta herramienta. Luego también está la parte de escalabilidad. Al final, siempre que estamos hablando de negocio, tenemos que tener esa mirada a futuro, ¿no? Entonces, Power BI se adapta desde pequeñas empresas hasta grandes organizaciones. Y al final, lo que quiero destacar de esto es que Power BI va a crecer con vosotros. No es limitante en la toma de decisiones que queráis tomar a largo plazo. También tenemos la parte indispensable, que es la de seguridad y control. Al final lo que Power BI proporciona es la gestión de accesos y seguridad a nivel de fila y del dato que se está visualizando, ¿no? Al final, como ya sabréis, bueno, mientras crecemos en negocio, también, bueno, pues es clave definir qué usuario ve qué información, ¿no? Entonces, Power BI nos permite aplicar unas reglas donde cada uno accede al dato que necesita.
también tenemos lo que os comentaba al principio, ¿no? Esa integración con múltiples fuentes. Se conecta de forma nativa con Power BI, con Microsoft, y se conecta con bases de datos, como pueden ser entornos SAP, que pueden ser desde BW o desde HANA, o incluso entornos no SAP. También, si en vuestro caso tenéis SAP Business One, está la posibilidad de conexión directa. Y luego también una parte fundamental, que sería el ahorro del tiempo, ¿no? Lo que os decía, es una actualización automática de datos y reduce todo ese trabajo manual. No nos tenemos que estar preocupando en ese informe que podemos hacer todos los lunes de forma manual, sino que ya sabemos que tenemos esa información actualizada y que siempre que queramos acceder a ella la vamos a tener. No va a haber un trabajo previo que hacer. Y luego, por último, estaría la parte de colaboración. Y es que todos vamos a trabajar sobre la misma información, ¿no? En un único entorno. Evitamos ese momento de estar trabajando cada uno con sus fuentes de datos, en su Excel, y que pueda haber problemas en cuál es el dato que es correcto. Y bueno, al final con esto conseguimos hacer un cambio en la cultura de gestión y en centralizar todas nuestras decisiones en datos. Y al final, igual lo que os podéis estar preguntando es, vale, muy bien, toda esta es la teoría de Power BI, pero ¿qué tengo que tener en cuenta para empezar con Power BI? La herramienta por sí sola, como tal, no garantiza el éxito. Hay varias decisiones que marcan la diferencia, ¿no? Y entonces, lo primero que tenemos que saber es qué quiero responder primero. La analítica no empieza simplemente con los datos, sino que muchas veces empieza por esas respuestas a las preguntas que tenemos en la cabeza, ¿no? ¿De dónde gano el dinero? ¿Qué clientes son más relevantes? ¿Dónde tengo desviaciones? Es hacernos esas preguntas a nivel de negocio para luego tener claro cuáles son los KPIs clave que queremos medir y cuáles son ese reporting que necesitamos para poder tomar decisiones, ¿no? El saber cuál es el caso concreto o cuál es ese informe que a mí me va a generar impacto inmediato para poder tomar buenas decisiones. Luego también una decisión imprescindible es de dónde viene la lógica del dato, ¿no? Al final, una vez que tú ya sabes qué es lo que quiere analizar, ahora viene la pregunta de ¿y dónde tengo ese dato, ¿no? Es una decisión crítica, definir bien cuál va a ser el flujo del dato, cuál es el modelado que tenemos que seguir y cuál es esa lógica que nosotros de forma manual estamos siguiendo para luego poder aplicarla dentro del propio informe y que siga la misma lógica. Al final, si cada dashboard tiene su propia fórmula, la confianza desaparece, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos conseguir es que en este informe de Power BI tengamos toda la información con un modelo claro y las reglas consensuadas y una única versión del dato. Y por último, ya estaría la parte de cómo quiero que crezca, ¿no? Al final, lo que os decía, uno de los puntos fuertes de Power BI es la escalabilidad que tiene a largo plazo. Entonces, es importante pensar en ese crecimiento desde el inicio. Hoy empezamos con una prueba piloto, algo pequeñito, pero seguro que mañana va a haber más, ¿no? Y al final, porque tenemos más curiosidad y tenemos más ganas de analizar los datos, porque el negocio crece. Entonces, al final, es importante tener una estructura clara para que Power BI siga alineado con esa estrategia de crecimiento que estamos siguiendo. Y esto serían básicamente las 3 decisiones clave que nos tenemos que plantear en nuestra cabeza cuando queremos empezar con la analítica en Power BI. Básicamente, nosotros al final, pues conocemos un poco lo que puede costar dar este salto, ¿no? Sabemos cuando una empresa no ha trabajado antes de forma estructurada con la analítica, dar ese salto puede imponer no solo Power BI, sino que las dudas que nos pueden surgir, ¿no? Será complejo, necesitaré muchos recursos y si al final no lo acabamos utilizando, pero bueno, aquí al final es donde nosotros hemos querido adelantarnos un poco a estas dudas que pueden surgir y bueno, presentar una propuesta que no es un proyecto cerrado y no es un proyecto grande desde el primer día, sino que es una propuesta evolutiva.
Al final lo que hemos querido hacer ha sido paquetizar Power BI pensando exactamente en esa realidad que podemos tener en nuestro día a día, ¿no? No en todas las empresas empezamos desde un mismo punto y no todas necesitamos lo mismo. Entonces, la clave está en empezar poco a poco, pero empezar bien. Primero, un alcance controlado, un caso concreto, un impacto claro, ¿no? Que podamos ver los resultados fácilmente. Y después ya pasamos a la parte de ampliar y seguir creciendo, ¿no? En esa escalabilidad, que comentaba al inicio. Entonces, al final, lo que proponemos es empezar pequeño, obtener valor rápido y escalar con sentido a largo plazo. De ahí salen nuestros diferentes paquetes en la propuesta, porque lo que queremos hacer es crecer con vosotros, ¿vale? Lo que planteamos son diferentes paquetes de Power BI, donde al final podemos abordar la problemática que podáis tener en cada una de vuestras casuísticas, ¿no? No siempre tenemos que empezar desde el paquete Impulsa, que sería el paquete más básico, sino que sería adaptarnos a la realidad que podáis tener en vuestra empresa. Básicamente, lo que desde Oreca proponemos son 3 paquetes diferentes, ¿vale? El paquete Impulsa, paquete Escala y el paquete de Visión 360. El paquete Impulsa sería básicamente empezar con un impacto rápido. Un caso de uso claro, modelado estructurado, un informe listo para usar. El objetivo básicamente sería tener un resultado visible en semanas, como mucho en un primer mes, ¿no? Aquí un poco ¿para quién estaría enfocado este paquete? Pues sería para aquellas empresas que todavía no han empezado con la analítica o que están empezando a hacerlo, ¿no? Que no saben muy bien, igual tienen esas dudas de por dónde podemos ir y quieren hacer una pequeña prueba piloto. Al final, lo que estamos buscando con esto, lo que os comentaba, es obtener valor rápido y una rapidez a la hora de implementar este desarrollo, ¿vale? Que podamos ver desde el principio cómo os aporta valor. Luego tenemos el paquete Escala. Este sería para empresas que ya han dado ese primer paso, que tienen la intención de analizar más de un área, y al final lo que conseguimos aquí es optimizar el modelo e incluimos la posibilidad de tener más fuentes de datos, ¿no? Al final la diferencia entre el paquete Impulsa y el paquete Escala es un poco esa capa de complejidad que le sumamos al informe de Power BI, donde lo que os decía, ya incluimos diferentes fuentes de datos, empezamos a tener una lógica dentro del informe un poco más avanzada que nos permite tener una analítica con un nivel más sofisticado. Y bueno, al final, ¿para quién está enfocado este paquete? Pues es para aquellos negocios que ya están pensando en ir un poco más, en tener esa escalabilidad y que quieran tener una visión un poco más general del negocio, ¿no? El objetivo principal es consolidar Power BI como una herramienta habitual, que no se quede en voy a probar, sino que esté integrado en nuestro día a día. Y por último tenemos el paquete de Visión 360. Básicamente sería para empresas que quieren profesionalizar completamente su analítica, ¿no? En una arquitectura sólida, 100% automatizado, que tenga la seguridad avanzada y un plan de crecimiento, ¿no? El objetivo principal es convertir la analítica en ventaja competitiva. Y aquí ya estamos hablando, lo que os comentaba, de una analítica 100% sofisticada que nos permite tener una lógica en las medidas y en los KPIs que estamos midiendo que van un poquito más allá. Y al final lo que conseguimos con esto es poder tener un informe claro que pueda abarcar diferentes áreas del negocio y que, bueno, sobre todo también que ya estemos hablando de una gobernanza del dato, no simplemente del análisis, ¿no? Que vaya un poquito más allá. Y luego, por último, tendríamos la parte de Adson, básicamente, que sería donde podemos personalizar cualquiera de los paquetes a las necesidades que podáis tener, ¿no? No nos queremos quedar en paquetes cerrados, sino que lo que queremos proporcionar con esta parte es poder articular
varias palancas en Power BI donde dentro de un paquete Impulsa, por ejemplo, podamos meter algo que vaya más allá del propio paquete, ¿no? Como lo tenemos definido. Entonces, simplemente me gustaría cerrar con una reflexión muy simple, y es que Power BI no es un proyecto tecnológico, es una decisión de gestión. Las empresas que antes estructuraban su información, antes van a tomar mejores decisiones y bueno, nosotros al final estamos aquí para acompañaros en ese proceso, con una metodología clara, paquetes definidos y experiencia real en entornos SAP y en pymes que no tengan que estar utilizando SAP. Básicamente, si queréis, el siguiente paso es analizar vuestro punto actual y ver qué paquete puede encajar mejor en vuestra situación, por lo que estamos 100% disponibles para cualquier duda que podáis tener e incluso para poder generar un pequeño prototipo de vuestra casuística para que eso acabe en una propuesta de informe en Power BI. Por lo que con esto doy cierre a la sesión. Os vuelvo a pasar con mi compañera Arrate, que finalizará la sesión. Eso es. Muchas gracias, Ainhoa. Bueno, pues nada, como veis, al final lo que hemos querido con esto es hacer un poco un combo 2x1, ¿no? Poneros la herramienta, pero sobre todo poneros la consultoría. Os ofrecemos, bueno, pues una forma estructurada, clara y sobre todo un poco con la idea esa de paquetizar, ¿no? El alcance del servicio con una herramienta y una operativa clara. Pues bueno, si no habéis hecho nunca nada de analítica y no estáis tomando decisiones en base a dato consolidado, a dato estructurado, pues bueno, os animamos a probar con ese primer paquete, ¿vale? Ahí, bueno, podéis contactarme pues bueno, a través del correo, podéis llamarnos cuando sea, yo quedo a vuestra disposición y bueno, pues haremos esa primera sesión con el equipo de Ainhoa para ver cómo podemos arrancar con ese primer paquete. Si ya habéis hecho algunos pinitos antes o bueno, tenéis algo arrancado o bueno, pues eso, tenéis un poco más de experiencia en la parte de analítica de negocio, pues el segundo o el tercer paquete podría encajaros mejor. Así que bueno, pues muchísimas gracias por haber acudido al webinar de hoy. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, pues que hable ahora o calle para siempre, porque vamos a cerrar la sesión. Os enviaremos, por supuesto, la presentación y el vídeo estará colgado también en nuestro canal de YouTube en unos días. Y bueno, pues quedamos a vuestra disposición para, bueno, pues eso, para arrancar esa parte de analítica que igual algunos de vosotros pues todavía tenéis un poquito floja y es mucho más fácil y accesible de lo que pensáis. Muchas gracias Ainhoa también por haber preparado este contenido y nos vemos en el próximo webinar, que seguro que si estáis dados de alta en nuestra newsletter ya sabéis cuál es. 17 de marzo, copias de seguridad en Wasabi. Así que nos vemos allí. Un saludo, adiós.